Excelente, muy bien. Ahí vuelvo a grabar otra vez, queridos hermanos. Vuelvo a mencionarles para guardar esta fecha. Hoy es 19 de enero de 2026. Estamos dando inicio a lo que es la familia. Es el plan fundamental de Dios. El plan crítico dice ahí que es fundamental. O sea, todo lo que nosotros hemos tratado hoy acá es el inicio de lo que tendría que ser para toda nuestra historia de vida en el trabajo cristiano familiar. Toda la cuestión de Dios que está en la Sagrada Escritura involucra a la familia, a la familia. Los que recibieron el material, en el material ya empieza con una frase que los hermanos pueden observar que es preocupante, que deja claro que los líderes de las iglesias a menudo van a discutir sobre ese tema porque piensan que es un ministerio secundario y van a cuestionar el valor de ese trabajo. Como nosotros convivimos y vivimos con esa historia de vida durante mucho tiempo. O sea, que la mayoría de los líderes aún tiene el concepto que todo se trata en la iglesia, que se centra todo en el templo, mejor dicho. Y en verdad nosotros estamos enseñando que si no aprendemos a manejar las cosas desde la casa, del púlpito no va a ser fácil de escuchar a la gente gritar de lejos para tener un entendimiento de lo que Dios quiere para la familia. Por lo tanto, es de suma importancia que nosotros tengamos a la familia, que es un plan de Dios. Ahí en en el segundo párrafo deja bien claro que en esta sesión tiene como objetivo establecer que la familia es importante para Dios y él desempeña un papel fundamental para todos nosotros en el hogar. Se esto no acontecer, cuando descuidamos de las cosas del hogar, entonces vamos a tener consecuencias significativas. ¿Qué significa esto? Vamos a tener debilidades en el hogar. ¿Cómo? Como enfriamiento en la fe. Hoy, la mayoría de los líderes que yo tengo el privilegio de estar acercándome para hablar, incluso de otras denominaciones, tienen hablado para nosotros la dificultad que están teniendo incluso la iglesia católica, que yo tengo contacto con varias personas, hasta con el Monseñor, de formar líderes. No hay, los seminaristas están desapareciendo. ¿Por qué? Porque las familias viven consecuencias significativas, con debilidades de relacionamiento tan grande que va a tener un enfriamiento en la fe, que la gente va apartando de aquello que nosotros aprendimos y queremos enseñar a través de las Sagradas Escrituras. Hoy, la mayoría de los pastores están teniendo problemas serísimos en sus hogares porque sus hijos nem siquiera, no es cuestión de liderazgo o de deseo de asumir un puesto en la iglesia o ministerio. No, el peligro está más aún en el fondo de la situación. La mayoría de los hijos, después de la adolescencia, ya no están queriendo nem sequer congregar, ya no quieren más mantenerse en la fe. Entonces hay un enfriamiento en la fe y hay una crisis, yo decía, en América Latina en el liderazgo general. No se puede más conseguir como antes personas con deseo de estar en frente, llevando un grupo, trabajando, luchando, manejando una situación. ¿Por qué? Porque estamos en crisis de liderazgo. La gente no quiere saber. Entonces, queridos hermanos, acá aparece una de las consecuencias, enfriamientos en la fe. La segunda consecuencia que yo puedo ver que nosotros tenemos es la famosa competencia desleal. ¿Qué es la competencia desleal? Pasa con un obrero y otro y pasa incluso en el matrimonio. Cuando el matrimonio empieza a tener competencia de quien puede más, de quien puede menos. Yo costumo decir de una forma aunque jugando, pero me gustaría que fuera serio, que Marcia, mi esposa, pudiera tener 20 millones por mes de sueldo. Me alegraría el corazón. ¿Por qué? Porque en nuestra casa trabajamos de forma muy distinta de lo que yo tengo acompañado en situaciones que incluso vinieron en mis manos para solucionar con consejería pastoral, con crisis en el matrimonio, porque la esposa gana más plata que el esposo y empiezan a tener dificultades para saber manejar esto. Y olvidan que están viviendo bajo el mismo techo, olvida que tenía que ser una bolsa para ser administrada y olvida que nosotros estamos en Cristo y solo una sola carne.
Mucha gente quiere ser una sola carne solo allá cuando está en el acto, conforme dice el capítulo 7 de 1 Corintios. Entonces, una de las consecuencias que pueden ter cuando descuidamos de que la familia es importante es el enfriamiento espiritual, es la competencia desleal, pero también los matrimonios rotos. Cuando el matrimonio está roto, los hijos perciben, aunque están conviviendo en la misma casa, pero los hijos perciben, los hijos saben, psicológicamente es imposible usted vivir bajo el mismo techo y procurar esconder las cosas. Aunque usted piensa que ese nenito no está prestando atención, pero segundo la ciencia es comprobado, ese nenito está teniendo situaciones en su subconsciente, sendo guardado em algum momento em sua história de vida, vai aparecer afuera, vai flotar. E aí não sabemos mais como fazer e como disfarçar toda essa máscara, esse problema que a la vez temos com matrimônios rotos. Qual é o caminho? Segundo as escrituras e os aconselhamentos, quando nós temos as consejerias pastorales matrimoniales, é buscar um denominador comum en que ustedes pueden ser buenos los dos. Y ahí buscamos la forma de confrontar el problema y no las personas. Enfocarnos en una solución y no mirar las crisis o los problemas. Tenemos que enfocarnos en una solución. Siempre me acuerdo de una historia verídica de un papá y una mamá que salieron con los hijos. Un muchacho tenía 12 años y la hija tenía 8 años. Y de repente, cuando eles salen del coche, el muchachito, cuando ve el lugar, el ambiente, él sale volando y dejó su hermana más pequeña atrás. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la hermana sale, él cierra la puerta sobre sus deditos y él empieza a gritar con dolor. Y ahí el papá sale del auto y se va y empieza a pelear con la señora, diciendo para ella que ella no está observando qué pasa, que están... Y la señora sale del coche y empieza en público a discutir con el hombre como si estuviera en casa. Resultado, entonces, la nenita está con los dedos prendidos porque el hermano mayor cerró la puerta sobre sus dedos y los padres están discutiendo em vez de enfocar-les em uma solução para salvaguardar os deditos da criatura. Entende o problema? A problemática é o mesmo que a la vez passa em situações diferentes em nossas vidas com matrimônios rotos. Se não sentamos para conversar, dialogar, buscar um denominador em comum, e se não há forma, é onde tem que buscar ajuda. Ajuda profissional ou ajuda pastoral. Pero sim ou sim tem que buscar ajuda. Solitos não vão poder solucionar. Este é outro grande engano de Satanás em la vida de muitos familiares, donde eles dizem, não, nós vamos solucionar, nós sabemos o que fazer. Estou casado há 10 anos, há 15 anos. Então, e quando pensa que pode hacerlo, já de repente está roto já a comunhão, está roto já o vínculo e estão com um problema seríssimo. Por lo tanto, esta frase que está aí, que el descuidar esta verdad. ¿Cuál es la verdad? Que la familia es importante para Dios. Toda la familia es importante para Dios. Quien gana más o quien gana menos, quien es más espiritual o quien menos espiritual, no importa. Para Dios es la familia. La familia es lo importante para Dios. Así que entramos en esta edificación del reino de Dios. Mira que dice acá. La familia es el revelar la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? Jesucristo. Y nosotros tenemos que reflejar esta gloria, de hacer conocer a Dios a través de Cristo en todas las naciones y que todas las naciones glorifiquen a Dios a través de Cristo. Este es el deseo del Señor. Un día nosotros al empezar esto acá, me acuerdo que hablé para ustedes. Son dos cosas que usted encuentra desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Essas duas coisas é que Deus seja revelado a través de Cristo, porque Cristo tomou forma humana para viver entre nós, para interpretar nossos dolores, angústias, problemas, dificuldades e fazer com que nós podamos em Cristo Jesus vencer a qualquer que seja a situação. Não importa qual seja a situação, Cristo prometeu estar conosco e prometeu ajudar-nos para dar solução qualquer que seja o problema. Então,
Cuando nosotros aprendemos que tenemos que dar gloria a Dios y esta gloria enseñar a otros que debe hacer lo mismo, que es el mandato de Jesucristo para formar otro discípulo, estamos entendiendo o que significa el Evangelio. Así que, queridos, la Biblia muestra acá en Génesis perfectamente el plan de Dios. Ustedes tienen en el material cuando el Señor deja claro en la palabra, bien claro, essa actitud que vamos mencionar agora. Gênesis capítulo 1, versículo 26 al 28, diz que o propósito de Deus para a família é claro. Qual é o propósito? Ele dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y que tenga autoridad sobre toda la tierra. Mira, Deus criou el hombre a su imagen, varón y mujer, y aún más les bendijo, influyendo a ellos el poder de frutificar, de multiplicar, de hacer con que la tierra esté llena. Entonces deja claro, no lo que significa que este es su, o sea, ahí dice, lo que significa que este es su plan intencional para la familia y la naturaleza humana. En otras palabras, cuando el Señor está hablando de su propósito de formar una familia a su imagen, a su semejanza, hay muchas personas que aún tienen dificultad con esto hasta ahora. Cuando hablamos de imagen, estamos hablando de la personalidad. Estamos hablando de tres poderes que Dios nos ha dado a nosotros los seres humanos. El poder de la personalidad se divide en tres cosas magníficas. Primero, tenemos razonamientos, cognición. ¿Qué significa? Que usted puede pensar, puede razonar, puede ser inteligente cuanto usted quiera, solo ejercitar tu cerebro. Porque nosotros pensamos como Dios. Luego, não solo pensamos como Deus, aparece o segundo poder, sentimos como Deus. Há emoções em nossos corações. Nós podemos sentir, ¿entiendes? E luego aparece o terceiro poder da personalidade, que é o volitivo, a voluntad. A voluntad significa poder de decisão. Por isso nós somos a imagem do Senhor. Los animales hacen las cosas por instinto, pero nosotros no. Nosotros somos formados por Dios con personalidad como Dios, espiritual, racional, de sentimiento, de acciones, de deseos, de movimiento, de trabajo en equipo. Sabemos manejar equipo, sabemos hablar com o outro, sabemos entender o outro, sabemos compreender o outro, sabemos incluso soportar o outro. Por lo tanto, nós temos a imagem do Senhor no sentido de personalidade. Não somos como animais que actuamos de forma muito distinta do ser humano por instinto, por necessidade, por hambre, por procriar nomás. Não, nós temos a imagem do Senhor, que é a personalidade em cada ser humano. Logo aparece a semelhança, que é a questão moral, que sabemos distinguir entre o bem e o mal, que sabemos manejar bem por lo que temos de intelecto, por lo que temos de sentimento e por lo que temos de poder de decisão. Sabemos perfeitamente, queridos hermanos, hacer as coisas, como aparece em Efésios capítulo 4, versículo 24. A personalidade dá el Senhor al hombre autoridade, e nessa autoridade el hombre produz de toda a forma que você pode imaginar. Pode procrear e pode produzir. Nós temos hoje esta máquina funcionando e estamos mirando um ao outro em vivo, agora mesmo, e escutando um ao outro, porque o homem ha criado isto. Deus lhe deu possibilidade de ser co-creador com Deus. Imagina usted o que estou falando. O celular que tenés em tu mano é uma criação do homem, não foi Deus quem criou. Deus lhe deu a capacidade, porque temos o que diz a Bíblia, imagem de Deus e semelhança de Deus, para criar coisas. Imagínate. Assim que Pablo deixa bem claro em Efésios 4:24, que descreve isto como uma natureza renovada, verdade? Creada a imagem de Deus, nosotros em justiça e em santidade. Imagínate, quando Pablo em Efésios 4:24 está dizendo que o homem e a mulher, os servos de Deus principalmente, têm esta imagem de Deus, essa natureza renovada em justiça e em santidade, ele está dizendo, a justiça de Deus para ti e para mim tem que ser a rectitud de conduta. Quando temos rectitud de conduta,
estamos no modo de viver conforme nos ensina a fé, no modo de viver como Cristo. Já não hacemos o que queremos, já somos guiados por el Espíritu Santo, já somos direcionados por el poder de la palabra, já temos outros conceptos que o mundo tiene, e por lo tanto tu familia e mi familia tiene que ser uma família que trabaja com a justiça de Deus. Muita gente pensa que justiça é actuar frente a uma situação de desafortuno, de problemas, de uma pérdida, e nós decimos, não, a justiça de Deus vai venir sobre ele. Pero quando habla Pablo de la justiça de Deus, está falando de rectitud de conduta, está falando de sermos não melhor que os demais, pero sim santos. E aí quando ele habla de santidade, está falando exatamente de separação ou distinção. O que significa isso? Segundo o modelo de Cristo. Quando somos santos, somos separados para as coisas divinas. Quando somos santos, há uma distinção em nossa família com a família do vecino. Por lo menos tendria que ser assim. Há um modelo a seguir. Nós começamos a seguir a Cristo, não só imitar-lo, sino que a seguir a Cristo. E o modelo de Cristo é muito diferente do modelo que o mundo está mostrando constantemente. Deus em sua palavra, acá estamos leyendo nosotros al empezar de la historia en Génesis, deja claro el versículo 28, que Él nos bendijo con estas palabras, sean fructíferos, sean fructíferos. ¿Qué significa? Que los santos tienen que disfrutar de las bendiciones, no solo que viene del cielo, la presencia de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios, la compasión de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, que todo esto es maravilloso, pero también aquí, en este mundo, aquí ahora, tengamos este frutificar en compasión, en amor, pero también en convivencia, en familia, en el matrimonio, con los vecinos, en la iglesia, con tus finanzas, en todo el paquete que es la cosmovisión bíblica para la gente. Queridos, la Biblia dice que el gran plan de Dios está ahí en la hojita, aparece acá. Dios demuestra su gloria, ¿verdad? Isaías capítulo 6, versículo 3, después el 43, versículo 7, muestra que la importancia de la gloria de Dios se reitera nesses pasajes, dejando claro que Ele habla de llenar la tierra con su gloria. ¿Y cómo va a llenar la tierra con su gloria? Cuando todos nosotros, como siervos de Cristo, podamos mostrar al mundo Cristo en nosotros. La imagen y semejanza de Dios en nosotros. Espejar a Cristo, reflejar a Cristo para que la gente vea la gloria de Dios. Mira, Pablo usa essa expressão, me gusta, em 1 Coríntios, capítulo 10, 31. Ele diz, hacer todo para a glória de Deus. O que temos que fazer? Todo para a glória de Deus. Quando você se vai em tu trabalho, já não há secularismo para o cristiano. Quando você se vai em tu trabalho, aunque tu patrão não seja uma pessoa buena, aunque tu patrão seja um tipo cruel, a Bíblia deixa bem claro, todo que você vai fazer, aun para este homem, seja de buen grado, porque esto glorifica a Dios. En Colosenses 3:23, nosotros tenemos en mi casa a toda la mañana este versículo. Todo lo que hacemos, hacemos como para Dios y no para el hombre. Hacer todas las cosas para que Dios sea glorificado. Si usted va a hacer un trabajo y hace mal tu trabajo, Dios no es glorificado en tu trabajo. Si usted va a atender a un cliente y no atende bien a este cliente porque usted está con mal humor, entonces Dios no es glorificado en tu atendimiento. ¿Entiende? Todo lo que hacemos ahora es santo. Ya no hay secular. Si usted se va a la facultad, cuando usted pisa allá, la gente a tu alrededor tiene que sentir que el ambiente que usted está es santo. Que usted ahora pasa a santificar incluso las cosas, porque você dá valor no que ganha, você já não desperdiça dinheiro, já não há peleia em casa porque não se tira dinheiro em qualquer coisa, já não há esse desejo descontrolado de comprar e comprar e comprar, que isso leva as pessoas à quebra, entendeu? Um descontrole emocional muito grande, que a gente vive querendo mais e mais num consumismo interminável. Quando há conversações em casa, a esposa entende isto porque são as que mais gastam e o marido se queda tranquilo
porque hay una conversación santa donde nosotros aprendemos que todo tiene que ser para glorificar a Dios. La ropa que la hermana compra, yo no necesito en el púlpito estar gritando que la persona viva para glorificar a Dios con una ropa decente. Yo no necesito estar enseñando eso en el púlpito, porque Dios a través de su palabra nos enseña que todo el pudor glorifica a Dios. Entonces la ropa que la hermana santa va a comprar es una ropa santa. El varón tiene conducta santa y todo lo que procuramos hacer debe glorificar a Dios. Así que este es el gran plan de Dios. ¿Cuál es? Que el gran plan de la familia es revelar la gloria de Dios. O sea, su naturaleza, su carácter, su forma de hacer las cosas. Y a través de nuestras vidas vamos a hacer esto acontecer alrededor donde vivimos, donde congregamos, donde estamos para servir a Dios. Entonces, en esta primera hojita, nosotros vamos a aprender exactamente la falencia de la actualidad, que son la gente que anda por el camino del enfriamiento espiritual, porque las cosas no andan bien en casa, porque hay mucha competencia, porque hay matrimonios rotos, pero vamos a entender que Dios ha formado la familia, dando a ellos el poder maravilloso de la personalidad, donde esta familia puede razonar, sentir y actuar para la gloria de Dios. Cuando no estamos haciendo, tenemos que sentar y conversar y decir, ¿en qué estamos fallando? Señor, ¿dónde estoy fallando? Y el Señor empieza a mostrar a través de la palabra, a través de las predicaciones, a través de la consejería espiritual, a través de los pastores. Así que, hermanos, debemos edificar el reino. Aparece ese mandato cultural. ¿Cuál es el mandato cultural? El plan de Dios era utilizar a la familia y por tanto su gloria para extender su gobierno más allá del Edén. Salir de aquel lugar y hacer con que sea un mandato cultural para toda la época, no solo allá en el Edén. Entonces, deja bien claro en la hoja de número 2, te va a encontrar que deja ahí claro la palabra, sin embargo, con la caída de la humanidad, o sea, si salieron del proyecto de Dios y salieron fuera del mandato cultural, nuestra naturaleza pecaminosa nos alejó de vivir según el gobierno de Dios. Eligiendo que nuestro propio autogobierno. ¿Se acuerda de la palabra que cuando Israel rechazó a Dios, ellos pidieron un rey como las otras naciones? Samuel se quedó muy nervioso. Samuel salió y fue para allá y quería bajar callado, como se dice, pero el Señor dice, tranquilo Samuel, no te preocupes, esa gente no está rechazando a usted. No está rechazando tus trabajos de juicio, de profeta, de pastor, de sacerdote. No, estão rechazando a mim. Pero les voy a dar um rei e eles vão ver agora como é o sistema humano de governo. E nós conhecemos, hermano, na América Latina, Brasil, acá Paraguai, o quanto há de corrupção detrás do governo do homem. ¿Por quê? Porque não hace para a glória de Deus. Os que estão allá, não são todos, pero os que estão allá, que têm esse entendimento e são políticos lavados e redimidos na sangre do Cordeiro, você vê a diferença na vida deles. Você vê que eles têm projetos maravilhosos para beneficiar a toda a comunidade, não só a sua família, e como hace a maioria, metendo no bolsillo e hablando isso em vivo e em cores, porque é uma realidade que eles mesmos nem sequer se molestam mais, porque sabemos que infelizmente o mandato do homem, o autogoverno do homem, é sempre pensando em si próprio, el homem. Pero el Senhor nos ensinou que todo lo que teníamos e que tenemos que hacer tiene que ser para glorificar a Deus, e não creio que a corrupção glorifique a Deus. Entonces, esto nos lleva al concepto del reino, que son los reinos terrestres y el reino de los cielos, ¿verdad? ¿Y quién son los súbditos del reino? Somos nosotros. ¿Quién son los que están para servir en el reino? Somos nosotros. Y mi pregunta es, ¿y si nosotros estamos para servir en el reino, en nuestra casa deberíamos ser el cuartel general del reino? En nuestra casa debería ser el lugar de aprendizaje, donde sería nuestra propia sinagoga, como los judíos de la antigüedad, donde el anciano sentaba y enseñaba hasta los nietitos
como tendría que ser para agradar a Jehová. Y esto no cambió, queridos. Hasta en la actualidad tenemos que volver a hacerlo, porque acá nos llama la atención, la Sagrada Escritura deja claro que el reino de Dios representa su reino sobre todas las cosas, no solo dentro del templo. Por eso la política también es de Dios, los políticos ni tanto, pero todas las cosas pertenecen a Dios. El Salmo 103, versículo 19, deja claro lo siguiente: el Señor ha establecido su trono, su reino gobierna sobre todos. Daniel 4:3 deja bien claro que el reino de Dios es eterno y es en todas las cosas. Su gobierno en la tierra, el cual crece en nosotros a medida que nosotros nos sometemos a su autoridad, es una realidad principalmente para la iglesia, que tiene toda la autoridad, la potestad en Cristo Jesús, que nos concede incluso su Santo Espíritu para acompañarnos. O sea, la iglesia de Cristo debería poner las pautas para los gobernantes. La iglesia de Cristo debería ser la voz profética para el mundo. La iglesia de Cristo debería ser la mejor de las familias en el barrio donde usted vive, porque sos iglesia de Cristo. Automáticamente tu familia debe ser un ejemplo como iglesia de Cristo. Ah, pastor, pero tengo 3, 4 en mi casa mismo que no sirven a Dios. Entonces, vamos a llegar a esto en las próximas verdades bíblicas, que nosotros vamos a encontrar mecanismo que Dios ha dejado en su palabra para alcanzar a estas personas otra vez, sem estar murmurando em suas espaldas, sem estar esforzándoles y no tampoco amenazándoles, diciendo: si usted no se va a la iglesia, se va al infierno. Hermanos, esto el enemigo les dice todos los días. Ya no hace falta usted seguir hablando, diciendo essas coisas para familiares, para hijo, para cuñada, para cuñado, para papá, para mamá, para el esposo o la esposa. No, nosotros acabamos de decir en la primera hoja que el Señor te dé autoridad para bendecir, para frutificar, no para maldecir. Entonces, todos los días, mamá, sigue orando por tu hija. Todos los días, papá, no deje de interceder por ellos y tener paciencia por ellos, porque Dios a su tiempo hará la obra en nuestras vidas. Lo que no podemos es entrar en la desesperación, porque ahí no opera Dios. Dios opera en el corazón calmado, contristado, en el corazón entregado, en la persona que busca de verdad, para que verdaderamente reciba la orientación divina de cómo actuar, de cómo hacer. Es lo mismo, como yo vuelvo a decirles, y voy a repetir esto muchas veces: no adelanta estar gritando del púlpito. Gritar del púlpito no llega al corazón de la gente, pero cuando usted sienta con esta familia, cuando usted visita este matrimonio, cuando usted escucha a las personas y no solo quiere enseñarles, no solo quiere hablarles, sino que escucha. Muchas veces la gente solo quiere ser escuchada. Eu já falei para vocês várias vezes acá de vários testemunhos que tuvimos la grata surpresa de Deus para a experiência de escuchar pessoas 4 horas, 3 horas, 1 hora y media, solo escuchar. Depois a pessoa se vai aliviada e não te olvida nunca. Pero a maioria de nós lo que queremos é dar consejo e enseñar o que tem que fazer. Somos fáceis para juzgar e para dar consejos. Já observaram? Nosotros somos como la abuelita. Toda la abuelita, la abuela tenía un remedio para dar. Aunque era amargo, a la vez nos salía bien, otra vez no, pero ella tenía siempre un remedio. Y a la vez no funciona así, hermano. La verdad que no funciona así. A la vez funcionaba el remedio de abuela, pero la mayoría de la vez no. ¿Entendés? Entonces nosotros tenemos que aprender a manejar ese ejercicio de la gracia de Dios, que se manifiesta con la bondad de Dios bajo su voluntad en nuestras vidas. Acá deja bien claro: aquellos que se someten voluntariamente. Dios no fuerza. Dios no está nos poniendo una pistola en la cabeza para servirlo o para seguir a Cristo, sino que tiene que ser voluntariamente. El mismo Dios no exige, sino que enseña a través de la palabra cuáles son los beneficios. Quando você está predicando, assim como a maioria acá que sabe bien de como se forma uma tese, ou quando você sale de la faculdad, você tem que ter
un marco teórico, usted tiene que tener un lema, un tema, tiene que tener la problemática y luego la solución de cómo solucionar esta problemática. Si no, no sirve tu tesis. Y acá es lo mismo en el Evangelio. Cuando nosotros apuntamos un problema, tenemos que tener una solución. El líder sabio o la persona que está en una reunión de liderazgo, él no tiene que decir, pastor, pero acá eso no funciona. Y entonces el líder en la hora va a decirte, ¿y cómo podríamos hacer, hermano? La verdad que no sé, pero así no funciona. Entonces sería mejor no dar tu opinión. Si no tienes una solución, mejor aprender nomás. Y lo mismo pasa con la palabra acá que estamos nosotros en manos. Que Dios dejó bien claro el Señor que la familia es el plan fundamental de Dios para beneficio de la tierra. Que la familia es el plan, el criterio de Dios más crítico para beneficio de la misma casa, del hogar, es la familia, la familia. Desde un principio Dios tenía los clanes, tenía las tribus de Israel, formó pueblos desde un principio. Se você ler, hermano, vai descobrir que allá, quando 70 famílias se dispersaram na Torre de Babel, tem muito que ver com que Deus estava trabalhando as famílias, formando os clãs. Não é só para confundir as línguas, porque alguns pensam que os homens seriam capazes de ligar. Os homens não podiam ligar nem sequer naquela época, em los prédios que temos hoje. Não podiam ligar, não havia tecnologia suficiente. Seamos claros e lógicos. Lo que Deus hizo allá aquele dia não foi só confundir as línguas, foi esparcir as famílias para poblar o mundo, porque outra vez os homens em desobediência estavam fijando lugar, estavam quedando em um solo território e Deus queria que toda a terra fuera poblada, entende? E luego usted va a ver que isso seguiu com el decorrer de la Bíblia e vai chegar hasta los 70 outra vez discípulos de Jesus que ele mandou ir a cada uma daquelas nações que começou desde Babel para que pudera conhecer do amor de Deus. E assim vai a Bíblia, é só você usar o coco, leitura e quando não saber, perguntar, porque aí vas a entender que Deus tinha planos desde um princípio para todo o globo terrestre, para todas as famílias da terra, e é maravilhoso. Acá deixa bem claro, mira, ejercer el libre albedrío. ¿Por qué digo esto? Dice así la palabra acá en la hojita que tenés para hacer la primera pregunta. Permitir que Dios gobierne en nuestras vidas, establece su reino, no solo en la iglesia, sino que también en nuestra vida diaria dentro del hogar. Dentro del hogar. Usted sabe, queridos, nosotros estamos acá con familias maravillosas, líderes que conocen bien lo que voy a decir. Hay gente que son submisas en la iglesia, pero cuando llega en casa ya no es la misma cosa. Entonces, ¿quiere engañar a quién? ¿A Dios o a su familia? Entonces, ¿cuál es la respuesta? No se puede engañar ni a Dios y ni a la familia. Algunos ponen una corbata y la iglesia te saluda con temor, con una gracia tan grande. Pero en casa, cuando llega, hasta el perrito se esconde bajo la cama. Entonces, ¿a quién queremos engañar? A Dios y a la familia. Ninguno de los dos podemos engañar. Tenemos que confrontar nuestro mal genio. Tenemos que buscar cambiar la forma de actuar, moldeando nuestro carácter para que Dios pueda actuar en nuestras vidas. Las horas pasan rápido y ahí viene la primera pregunta. Y la pregunta dice ahí, ¿de qué manera el concepto de la familia como una parte central de la edificación del reino de Dios desafía o afirma su comprensión actual de los roles y responsabilidades familiares en la iglesia? Es una pregunta que está en la hojita tuya. ¿Entendés? ¿Y cuál sería la respuesta? Después vamos a hablar. Acá aparece, es claro, podemos poner en práctica, lo que quiero decir, el mandato cultural. ¿Cuál es el mandato cultural? Más allá del Edén, más allá de tu casa, de tu hogar, de la iglesia, en el mundo. Hacer con que la gente vea Cristo en nosotros. Pero necesitamos empezar bien en nuestra casa. Ejercitando el mandato cultural, vamos a llegar con el rostro de Cristo en nosotros, en el vecino, en el pariente distante.
en aquello que usted dice, no, este es solo Dios. Y bueno, si es solo Dios, entonces entregamos Él en la mano de Dios. Y Dios hará la obra cuando Él ve que hay transformación de Dios en mi vida. Enquanto Él no ve transformação de Deus em minha vida, vai seguir o mesmo caminhar mal. Como puedo entonces, qual é o conceito que desafia ou que afirma acá que se nós colocamos em prática esses roles de papá, mamá, de hogar, de autoridade de Deus em nossa vida, de la família ser o mais importante, a responsabilidade da igreja, qual é? É volver ao princípio fundamental. Qual é o princípio fundamental que Deus estabeleceu? Que desde a família, não de forma individual, desde a família seremos bendições para os demás. Desde a família. Não espere que a igreja vá ser todo, que Deus vá ser todo. Portanto, nós queremos que a glória de Deus se estabeleça, ¿verdad? Então eu tenho que poner mi parte desde a família, desde a família. Pero vamos passar um ratito. Acá decimos sobre o reino de Deus, esta graça que se manifiesta, o plan de Deus que tem que dar um reinicio, querido, em nossas vidas. Um reinicio. Acá deixa bem claro que no Antigo Testamento Deus viu a caída do homem, então começou a usar os planes. Elegeu Deus a Noé, a sua família. 4 famílias estavam aí. ¿Entendes? Aí aparece o arca. Gênesis capítulo 9, versículo 1. Foi o reinicio que nós entendemos, porque acá é o governo del hombre, el governo de Deus, e necessitamos volver a reconciliarnos com Deus para volver a tomar de las manos del Senhor e seguir o caminho que temos que seguir conforme a fé. E quando aparecem os caídos, evidentemente que vai venir também o renascer de Deus em nossa vida, em nosso matrimônio, em nossa família. Solo depende de nós, porque volvo a dizer-les, não há família perfeita e não há matrimônio perfeito. Todos nós temos nossas debilidades, A ou B motivo que nos leva a ter de vez em quando desconcentrado en el rol familiar, desconcentrado en la palabra o en lo que Dios quiere para su gloria o en el mandato cultural que es más allá de nuestro hogar, alcanzando los demás, porque mucha gente quiere tener su paraíso particular egoísta. Pero desde um princípio, o que Deus nos muestra não é levar-nos a um lugar físico, lindo, maravilhoso, como a gente quer solo ir ao cielo. A gente solo quer ir ao cielo, pero não sabe que Cristo é o que Deus ensinou. Todas as vezes que você lê no Antigo Testamento, Deus sempre diz, eu quero ustedes para mim. Jesus deixou bem claro, eu les vou preparar mansiones, pero eu quero que donde eu esté, que cada família tenha a oportunidade de estar também. Ou seja, não é um lugar físico que interessa tanto, senão estar com Cristo. Porque Cristo é amor, Cristo é paz, Cristo é alegria, Cristo é vida. Donde Cristo está, será um paraíso. ¿Qué te parece? Pero la gente solo quer ir al cielo. E na verdade que a Bíblia nos ensina a ir a Cristo. Nos ensina a ir al Dios Padre. Nos ensina a estar com os Dios, el Dios em 3 personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Não estar num lugar, como acabo de decirles, que eles queriam estar no paraíso nomás, pero a intenção de Deus era um mandato cultural. Por isso na Torre de Babel esparció Deus para toda a gente, para todos os cantos, para formar famílias e mais famílias. Mira, queridos hermanos, luego aparece a letra A, acá el seguimiento. Quando Noé passa por el procedimento, que conhecemos a história, recebeu o chamado de Deus, cumpriu, depois de falhar Adão e Eva, ele começou a frutificar e a multiplicar outra vez. Noé. E aí aparece a família maravilhosa de Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 3, nós encontramos que Deus formou um pacto com Abraão, prometendo que todas as famílias da terra, todas, seriam bendecidas por meio de Abraão. E você e eu somos hijos de Abraão. Toda por la fé, verdade? A tarefa primordial de Abraão era discipular a sua família. Prestaram atenção? Não pediu Deus que ele salga falando para todos do mundo.
su tarea primordial, primera, principal, era discipular su familia. Al discipular su familia, Abraham estaba haciendo conforme el plan de Dios, que era bendecir a todas las familias de la tierra, de todas las naciones, de todas las lenguas, de todas las tribus. Vamos para la página 3 rápidamente, que nuestro horario está avanzando mucho. La página 3, usted va a encontrar Génesis 18 y 19. Claro que las generaciones futuras guardaron los mandamientos de Dios que Abraham había enseñado. Yo los escogí a fin de que pudiera hacer el mandato cultural desde la familia, Porque les digo, yo conozco evangelistas, amigos, que ha traído más gente en la iglesia solo que toda la iglesia desde el culto. ¿Qué quiero decir? Que desde el culto es más difícil nosotros ganar otro para Cristo. Pero desde tu buena convivencia allá en el trabajo, allá en la chácara, allá en el taller mecánico, allá con tu convivencia con la persona, y cuando la persona ve tu transformación y empieza a seguir a Cristo por medio de tu testemunho. ¿No es así? Y bueno, es lo que está diciendo acá, que Dios enfatizó que el discipulado intencional, ¿qué significa? Tiene que ver con la santa voluntad de Dios, no nuestra nomás. Que a la vez nosotros elegimos a quién se va al cielo. Hay gente que, dígame la verdad, hay gente que usted mira y dice, ese tipo ahí sería bueno que no se vaya, porque si yo me encuentro con él allá no voy a tener paz otra vez. ¿Verdad que sí? Entonces nosotros empezamos a elegir a dedos así, este no se va, este no se va, pero en la verdad que Dios quiere que nosotros hacemos su santa voluntad. Su santa voluntad es tener un discipulado intencional, para transmitir que una fe que mueve montañas, que mueve corazones, que mueve familias enteras, que mueve de nosotros todo el mal carácter, toda la mala onda, todas las cosas que no provienen de Dios, todo lo satánico que a la vez tiene alrededor de las familias, dentro de las propias casas. Eso tiene que remover con un discipulado intencional. Cuando decimos intencional, es cuando usted pone todo el esfuerzo, como estamos haciendo ahora, de un lunes cansadito, pero participando de esta clase para la gloria de Dios. Luego de la familia que fue Abraham, para dar inicio en todo esto, aparece la familia de Moisés, ¿verdad? Al aparecer la familia de Moisés, hermano, para esta restauración familiar que estamos hablando, durante otro momento significativo, dice aquella hoja, Moisés reunió a Israel antes de entrar en la tierra prometida, haciendo que recordándoles la guía y las leyes de Dios. Para esto Moisés reunió el pueblo. Ele deu instrucciones en el capítulo, en Deuteronômio, que é o segundo livro, por isso que é Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 y 9, hasta el versículo 9, va a hablar que, deja bem claro que en tu casa o por el camino, Jehová es el Señor. Mira que estava enseñando, en tu casa o por el camino, usted tiene que enseñar a tus familiares que Jehová es el único Dios. Sabia Moisés que quando eles pisaram allá, se iba a contaminar com dioses ao redor de eles. Então, Moisés estava instruyendo. No capítulo 11, versículos 18 e 20, espero que leyeram, ensina claramente que Moisés está dizendo ao povo, hermanos amigos, reúna suas famílias, reúna seus clanes e enséñalos a sus hijos sobre las cosas de Dios, que Jehová es el único Dios a ser adorado, que Israel es el pueblo de Dios. E sem essas coisas, não deixa de falar. E aí Moisés habla uma coisa muito interessante que os judeus acham até o dia de hoje, que a família, que o fator familiar é o essencial para o êxito, para a prosperidade daquela terra. Hermanos, como pode? Israel vive num deserto
E eles têm o melhor tomate del mundo. Eles fazem com que a água del mar muerto, que é uma água salina, tornar-se em água potável para tomar. Eles têm os maiores prêmios Nobel de la paz, de la alegria, del gozo e de la prosperidade. Estão com essa gente. Essa gente são a gente que trabalha com a inteligência mundial. São os melhores pilotos de guerra. Seus aviões são os de primeira. Sua defesa é impressionante. Israel, em 1949, quando volveu a ser o governo, o Estado outra vez como agora, eles em poucos dias depois já enfrentaram a 3 nações e venceram essas 3 nações. E estou falando de nossa época, não só na época de que Deus peleava por eles de forma muito particular, que bajava o mesmo Deus ou enviava um ángel. Não agora Israel, porque sigue as instruções. Um povo desse tamanho, menor que Paraguai, é uma potência mundial. ¿Por qué ustedes creen? Porque eles siguen las instrucciones. Aunque muchos se desviaron de la fe, pero siguen las instrucciones. Y al seguir las instrucciones funciona. Dá certo. Rechazaram a Cristo e aún sigue sendo uma potência. ¿Por qué ustedes creen? Porque sigue las instrucciones. Usted tem vecino ou gente que trabalha, que são gerentes em tua empresa, que são gente que nem sequer não está nem aí com Deus, pero eles vivem super bem e sua finança é bem concentrada e têm dinheiro. Por que vocês creem? Porque eles seguem instruções básicas que são princípios bíblicos. Uma instrução básica que são princípios bíblicos, que a gente nem se dá conta, é gastar menos do que você gana, não gastar mais do que você gana. É um princípio básico, pero está nas escrituras. É só seguir as instruções. Pero há gente que gana 2 milhões de guaraní e gasta 2 milhões e 200. Ele chega no fim do ano e já está devendo mais de 1 milhão e 400. Entende? E aí vira um bicicletear, sem parar. Hasta esto nos ensina que em família devemos discutir os temas para uma restauração nesse discipulado de la família. Nesse discipulado de la família. Aí salimos do Antigo Testamento, quando eles entram, passam os anos, se manifesta Jesus. Eu pongo acá, ojo, o fator familiar. Mira, no Nuevo Testamento aparece nosso Salvador, aparece o Evangelho, Jesucristo. Quando Deus enviou a seu Hijo para salvar o mundo, diz a escritura de la hojita acá, escorreu a la família de quem? De José e Maria. Não se manifestou Jesus de la nada. Não se manifestou Jesus por el poder del Espírito Santo, que poderia acontecer. Deus é Deus e pode fazer o que quiere. Pero se manifestou através de quem? De uma família. Uma família que aún nem sequer havia estado junto, estava despojada. Estava uma mulher aún en el noviazgo, prometida nomás porque era apenas um adolescente, Maria. Então, aparece Jesus através de uma família. ¿Para quê? Para que o crescimento e a preparação esté de acordo a las Sagradas Escrituras. Em Lucas 2:52 diz que Jesus muestra claramente esto, que ele crescia em sabedoria, em favor de Deus, de los hombres, em meio de onde? Destacando-se em meio de sua família. Crescia Jesus em sabedoria, crescia Jesus em estatura, crescia Jesus no favor de Deus, porque tinha o Espírito que lhe acompanhava, e crescia Jesus com o favor da gente. Ou seja, Jesus não vino listo. Jesus foi formado como tu nenito, como mi nenito. Não vino Jesus listo, já com toda a sabedoria, com todo o conhecimento. Não, ele foi formado, ele foi discipulado, ele foi ensinado por seu papá, que não era biológico, e por sua mamá Maria. É nisto que eu quero chegar. Jesus foi formado, queridos, para luego hacer o que tinha que fazer, agora com 30 anos de idade, que era el ser maior naquele entonces em meio de los judíos. Imagina ustedes. Então, a família sempre, aí aparece no capítulo 19 de Mateus, Jesus señalou que o desenho original de Deus não é desunir, sino que é a unidade. Não é, deixa bem claro que a importância acá em Mateus 19 é preservar sua integridade. Lo que Deus ha unido, no lo separe el hombre, diz a Sagrada Escritura. ¿Entendeu? Pode passar, dar circunstâncias, que vamos falar de isso durante todo o curso, sim se pode, pero
El plan original de Dios es que hasta que la muerte nos separe. Por eso el amor no es cuestión solo de besito, corazoncito. No, el amor es decisión. El amor está dentro del poder de la personalidad que Dios te ha dado. Usted razona bien. Hay días que usted despierta por la mañana, no sé si ya te pasó, pero ahí está la esposita que usted mira y no es un beso que usted quiere dar. Le quiere dar un abrazo tan apretado en su cuello que de repente usted al soltar no sabe qué pasó. Ahí se dice, olha el corazoncito quebrado, ¿verdad? Entonces no es todos los días que estamos así, no, hermanos. Esto es toda una cuestión de entendimiento. Pero sim ou sim Deus te deu autoridade e poder em tua personalidade para razonar, para sentir e para decidir. Eu casei com esta mulher, eu tenho que morrer com esta mulher. Eu tenho um compromisso com ela e ela tem um compromisso comigo. Hasta que a muerte nos separe. Pero para que viver mal se não temos a possibilidade de viver bem? É questão de sentar e conversar. É questão de sentar e razonar e ver como podemos realizar a tarefa que Deus está ensinando. Deus não quer, não está a favor de lo que seria o repúdio e o divórcio. São duas palavras que temos que entender e decorrer do curso vamos estar falando. Ah, pastor, quem casa com a divorciada comete adultério. Temos que falar algum dia sobre isso. Divórcio e repúdio são duas palavras no original do hebreu que traz diferença para entendimento dessa questão. Pero acá no capítulo 19 de Mateus, Jesus deixa bem claro, o plan fundamental de Deus, original, é que a família esteja unida e que nadie, nenhum homem, nenhuma mulher, separe o que Deus ha unido. Em Efésios, por isso, essa palavra em inglês significa reinicio, deixa bem claro, aí aparece essa imagem que todos conhecem, reiniciou então em Noé, la caída allá del Edén, porque era el plan de Dios formar de tal forma que esa gente pueda tener una conducta moral espiritual para evangelizar fuera del hogar también. Fue lo que no pasó. Ahí viene el pacto. En ese pacto apareció Abraham. Abraham pasó la pelota y llegó a Moisés. E quando chega Moisés em la tierra que mana leite e miel, apareceu as bendições que hasta el dia de hoje tem Israel. E de aí nasceu Jesucristo para fortalecer-nos aún muito mais. E de Jesucristo vinieron os apóstolos. E o mais grande que habla sobre família é o apóstolo Pablo. E aí aparece um código maravilhoso em Efésios. Efésios. Vamos mostrar agora acá en el capítulo, voy a hablar capítulo 5 de Efesios, desde el versículo 21 hasta el capítulo 6, versículo 9, aparece lo que se llama el código del hogar. ¿Qué es el código del hogar? Es el código de conducta cristiana en el hogar. Conducta cristiana en el hogar. No sé si ya escucharon hablar de esto. Está hablando del código del matrimonio, de la crianza de los hijos, del desarrollo de la fe, del liderazgo en el hogar, del cuidado de los mayores. Todo está dentro de ese código. De cómo trabajar para el patrón que es malvado, de cómo ser un buen empleado, de cómo ser un buen siervo, de cómo ser una buena esposa, un buen marido. Está dentro del código del hogar. Tarea para todos ustedes, leer por lo menos un mes, una vez por semana, el código del hogar. En un mes te va a tener fijado en tu cabeza y vas a ver que del Efesios, estoy hablando para ustedes, hermano, un capítulo para leer. Efesios capítulo 5, del 21 hasta el capítulo 6, 9, son pocos versículos para usted leer como el código del hogar, donde vas a ver que refleja evidentemente la evidencia de lo que Dios ha hablado y Pablo entendeu perfectamente e puso ahí para funcionar para los hermanos de la iglesia de Éfeso. Y esta carta, que es una carta circular, llegó en varias otras ciudades hasta llegar a nosotros. Significa que no es solo para los de Éfeso, los efesios, sino que esta carta es para todos nosotros, para tener el código del hogar.
capítulo 5, de 21 hasta el capítulo 6, versículo 9. Ahí está el código del hogar. Cómo debe comportarse el marido, cómo debe comportarse la esposa, cómo debe comportarse los hijos, cómo debe comportar el patrón y cómo debe comportar el empleado. Está dentro del código del hogar para funcionar maravillosamente tu casa. Vamos à página 4, que tengo a poucos minutos, 1 hora nomás nós temos para falar. Mira, a pergunta está na página número 4, é a segunda pergunta. De que maneira, dice el material, el papel constante de la familia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, moldea nuestra comprensión de su importancia en el plan de Dios para la edificación de su reino? Olha que pergunta maravilhosa. De que maneira o papel constante da família, ou seja, acá está pedindo sobre o reconhecimento, hermano, este reconciliar com Deus, o reconhecimento da edificação da família, o reconhecimento do discipulado em meio da família. Se não reconhecemos que necessitamos reconciliar, que necessitamos edificar e que necessitamos discipular, vamos seguir com os mesmos errores. Pero desta vez, Deus está hablando, ¿entiendes? Deus está dizendo, a família é o mais importante. Quando você tem o conhecimento, agora já não pode ser mais dizer que, eu não sabia, já não há ignorância, a responsabilidade está em nós agora. As famílias importam para o crescimento do reino de Deus em la tierra. Solo há crescimento do reino de Deus em la tierra a partir de uma igreja forte. Uma família edificada. Se a família é forte, significa uma igreja forte. Se a igreja é forte, significa uma comunidade sana. Sana. Se nós, ao redor de nossa casa, aún não há tanta sanidade, é porque estamos falhando como igreja. Porque minha comunidade tem que saber que onde estamos nós, o lugar é santificado por el Senhor. Por isso é importante família forte, família edificada em la palavra, família puesta por Deus naquele lugar, que quando esta família congrega e escuta da palavra e discipula em casa e põe em prática, a comunidade é sana, comunidade sana. Pero quando membros da mesma família de Cristo também fazem parte de los chismes que tem ao redor da casa, então não vai edificar a nadie, não vai santificar a nadie. Queridos, eu fui atender uma igreja e les cuento rapidamente. Graças, me travou ratito acá. Bien, então essa senhora, eu fui com Márcia, fomos a atender essa igreja, e essa igreja foi se terminando por las malas conversações, por los chismes que tinha nessa congregação, que se quedou somente 12 pessoas nessa igreja. 12 pessoas. E quando eu cheguei ali, o pastor me mirou e me disse assim, que Deus te bendiga. E já não queria volver mais aí, o presidente. E me deixou allá. Então, eu levantei, saludei a gente e disse, hermano, martes temos uma reunião, eu quero que venga todos os hermanos. Era só 12, com Márcia e eu, são 14. E nesse dia, eu les di uma palavra, e ao terminar a palavra, cerrei a Bíblia, e hablé para eles, agarrei a Bíblia e hablé para eles. O que essa palavra de Deus não cortar, eu mesmo vou cortar a língua de vocês. Eu mesmo, com um machete desse tamanho, vou venir armado para o culto. E me miraram todo assustado, porque eu era um jovencito, mas tinha coragem de Deus. E aí, por el caminho, minha esposa, para me incentivar, me dijo, a hora de que vai se quedar só você e eu. Eram 12. Para o próximo culto só vai estar nós outros, verdade? Pero foi todo diferente. Se vocês miraram que essa igreja hoje, o templo que está allá e quanta gente congrega, é uma bendição muito grande. Tem mais de 250 pessoas congregando aí e é uma glória muito grande. Pero o que passou com essa senhora? Essa irmã, terminava o culto, ela fazia toda uma ronda allá na frente da igreja para falar mal do que foi predicado, de fulana, de ciclana, e um dia me falaram que quando ela despertar por la manhã, que ia limpar frente de sua casa com uma escova, verdade? A gente dizia assim, vamos allá, venia 4 ou 5 hermanas da igreja católica
para escuchar, para saber los chismes que aconteciam na Assembleia de Deus. Imagina ustedes, quando eu descobri esto, fui allá em sua casa. Cheguei allá e eu lhe disse assim, mira hermano, vos não está na reunião? Sim, pastor. Mira, eu vengo hoje acá exatamente para cumprir, hermano, o que falei na reunião. Em sério, pastor, o que vai fazer você? Minha vontade é cortar tu cuello, eu lhe disse. Pero eu vou cortar solo tu língua. E empecé a falar fuerte, fuerte, para que não venga mais, hermano. De verdade les digo, sou sincero, porque não havia possibilidade de seguir assim. Hasta que Deus lhe deu a graça a ele para se converter de verdade. Entendeu? E falava para todo mundo, este pastor é louco, pero agora eu sinto a graça de Deus por lo menos. Então se murió salva, verdade? Pero te digo, hermanos queridos, se a comunidade onde vivo, eu hago parte de los chismes, de las tonterias no WhatsApp, del grupo ao redor de la casa, e me mato na risa com eles, a gente não vai tomar seriedade no Espírito de Deus que vive em nós como família para bendecir. Com isso não estou dizendo que você como se fuera bautizado no jugo de limão. Não, por la mañana saluda, abre uma sonrisa, dê uma palavra, ponga-se à disposição, pero que a família cristiana nesse lugar seja a diferença fundamental para aquela casa ou para aquele pueblo. Muito bem, terminamos. A investigação empírica, leiam ustedes sobre as questões acá de resultados morales e religiosos. Várias pessoas não vão gostar de ler isto e tenho vontade de pôr no grupo de obreiros, porque acá deixa bem claro, tanto na nossa rama evangélica como fora de ela. Depois abaixo vocês têm todita aí onde podem pesquisar e investigar. Vas a ver que essa religiosidade, esse gritar del púlpito, essas manifestações não levam a gente ao modelo de Cristo. Aí você vai ver que muita gente, os adolescentes, muitas decepções. Mira acá, diz em 2013, quando os padres utilizavam práticas parentales efetivas, ou seja, como exemplo carinhoso, 72% de los niños lograva todo lo seguinte durante a adolescência: graduar-se na escola, ser os melhores alunos, convertir-se, venir a la igreja. Quando os padres sabiam tratar bem a seus filhos. Quando os padres sentavam para escuchar o que está passando com os filhos. Pero quando gritava querendo ser um modelo que não são, então os filhos simplesmente viviam a sua maneira e distanciados. Não temos mais tempo para falar, pero leia por favor essa hojita que é muito importante. Assim que parte crítica do plano global del Deus Todo-Poderoso, falta que? Falta a família. Falta a família. Entendeu? Tem que encaixar aí em tu quebra-cabeça. Que se quer que dê certo, a família tem que estar. A família. Entendes? Aparece aí bem claro na declaração de la verdade. Qual é nossa primeira declaração de verdade no conceito bíblico para a primeira verdade bíblica de nosso trabalho? É que Deus intencionalmente criou a família para que desempenhe um papel vital em la edificação de su reino en la tierra. Por lo tanto, la familia es de vital importancia para la iglesia. Es el plan fundamental de Dios, la familia. Esta es la primera orden, la primera verdad bíblica para el discipulado familiar, que tú y tu familia son fundamentales para Dios para formar lo que se llama la iglesia de Dios. Que através de tu família existe uma igreja. Não é uma igreja para famílias, é uma família para formar igrejas. Não se forma, eu tive o privilégio de formar igreja de la nada. Não se forma igreja tendo um lugar. Não, se forma igreja tendo uma família, tendo uma pessoa ou dois, e aí se empieza a igreja. Se empieza com personas, empieza com famílias, empieza com pessoas comprometidas com o Senhor. Daí se forma igrejas. ¿Entendes? Entonces, acá claramente podemos responder as perguntas que aparecem e vamos dialogar sobre esto. Llama a atenção dos irmãos para observar o código del hogar, Efésios 5, 21 al 6, 9, que é a conduta cristiana. Eu antes decía conduta cristiana.
y apuntaba para esto. Ahora estamos usando el término que es en toda América, es el código del hogar. El código del hogar. La conducta cristiana, como debe andar cada uno de nosotros. Y la observación final deja bien claro que el hogar es como el centro ministerial. El hogar, hermanos, el hogar, la Biblia es la historia de las familias. Ahí usted va a encontrar de todo que usted quiera, está metido ahí en las familias, cosas buenas y malas. Seamos concretos, rectos y honestos. En la Biblia usted va a encontrar todo lo lindo y todo lo feo que pasó en medio de las familias. Desde el primero matrimonio hasta llegar a nosotros. La Biblia es la historia de las familias. Analicemos el hogar como un lugar de discipulado y evangelismo en la próxima sesión, que es lo que termina nuestra hojita. Estamos, queridos, que Dios en Cristo los bendiga, porque necesitamos con urgencia admitir en nuestros corazones que el hogar es el centro ministerial. Si va bien el hogar, usted ve que el obrero llega con buena disposición para servir. Pero si va mal en el hogar, el obrero no llega con buena disposición para servir. Hay algunos que vienen con una cara que yo les digo a él, mira hermano, sería mejor usted se quedar en tu casa porque tu cara no colabora para nada acá. Y ahí, es que eu não sabia que passou allá, pastor. E vamos solucionar, eu lhe digo. Porque com tu cara dessa forma não vai ajudar em nada, cara. Entendeu? Então, é aquela famosa história daquele tipo comeu e não lhe gostou, entendeu? Então, temos que buscar a forma. Temos que buscar a forma. E aí, eu deixo essa frase terminando, ajudando a nossa gente a ser famílias al estilo de Deus outra vez. Que é o que hablamos? Reconocer. Tenemos que volver a edificar, reconciliar y discipular. Volver a esto. Y cuando volvemos a esto, significa volver a la palabra, volver a los conceptos bíblicos, volver a la voluntad de Dios, y será de gran maravilla para todos ustedes. Que Dios les bendiga en Cristo. Vamos a dejar de grabar y ya llegamos para los comentarios finales. Muy bien.